empiezo a ver como esa transformación de las personas del antes y el después de hacer la certificación Soy Speaker. Que se vive desde la mente, desde el corazón, desde la voz, desde el conocimiento. Crecí escuchando la historia de que mi padre era comunicador. Una palabra que me conectaba. La palabra llega a nuestras vidas de muchas maneras. Puede llegar de forma temprana, puede llegar de forma prematura, puede llegar como el resultado de alguna pasión. Siempre llega en algún momento de nuestra existencia, siempre impacta nuestra vida y siempre impacta la vida de los demás. Estoy feliz de estar hoy en esta conversación con Sara Cardona. ¿Cómo estás, Olguita? Excelente. En este podcast que hemos llamado miniserie para hablar sobre mujeres speakers. Así es. Estamos teniendo invitadas maravillosas, ¿cierto? Empezando por ti. Bueno, Sara y yo hacemos parte del equipo de Soy Speaker Latam. Tenemos muchas cosas en común, también somos diferentes en muchas otras. Sin embargo, lo que nos une es el propósito de darle importancia a nuestra palabra y a la palabra de los demás. Así es, Olguita, y lo que estás comentando de en qué momento llegó la palabra a nuestra vida es como reconocer qué pasó con nuestro ser desde ese día de que dijo mamá o papá, ¿cierto? Y de qué mensaje que le queríamos dar al mundo. De pronto se llega a la edad y todavía no tenemos qué mensaje dar, pero realmente la palabra de alguna u otra forma impacta, sea para bueno, sea para malo, claramente, que la invitación siempre que sea algo como propositivo y bueno, pero es la importancia de la palabra en la vida y es cómo lo utilizamos como herramienta a favor de nosotros para crear un mensaje pues para el mundo. Entonces tú decías, ¿en qué momento llegó la palabra a nuestra vida? ¿En qué momento sale algo de nuestra boca y qué va a ocurrir con esa palabra que alguien más de pronto escuche? Incluso internamente, porque ahora reconocemos el valor de hablarnos a nosotros mismos y de esa historia que nos contamos. Así es, de qué nos decimos, de que con qué propósito también vamos a empezar a decirnos soy valiosa, lo valgo, si soy capaz, y no internamente, o sea, exteriorizarlo también ha sido supremamente importante. Y bueno, feliz de estar en este espacio, de que espero que muchas personas nos escuchen, celebrando claramente también el mes de la mujer y que se conecten con todo lo que vamos a empezar a hacer. Me encanta, Saris. ¿Y qué te parece si hablamos de ese momento parteaguas, ese momento de nuestra vida en el que la palabra encontró su lugar? Y yo quisiera compartirte que en mi caso, yo crecí en una familia en la que siempre tuve fama de ser muy tímida. Y yo, en parte de mi vida me lo creí. Todavía pienso que soy una persona tímida. Sin embargo, llego en mi vida profesional a ocupar un cargo directivo. Me veo parada en un auditorio frente a 800 personas, siendo la responsable de diseñar, comunicar la estrategia y con una misión. Y es que esas 800 personas, más 300 que estaban por fuera de la ciudad, en todo el país, creyeran esa historia, se la tomaran como propia y salieran a cumplir esas metas. Y en algún momento yo me doy cuenta que ese rol profesional es mucho más desafiante de lo que yo como ser humana en ese momento podía hacer. Y me encuentro en un dilema, sigo creciendo profesionalmente, pero yo sentí en ese momento, y creo que fue una inspiración adecuada, y es que primero mi ser interior debía crecer, debía conectarse con la esencia, que más allá de una meta o de un plan de una compañía está la persona y está la conexión con otros seres humanos. Y en medio de ese proceso llega algo que hemos aprendido que se llama estiramiento, y es que tú te paras al frente de ese ser grande, maravilloso, grandioso, te retas y sabes que tu punto A no es ese, o sea, te falta un camino por recorrer. Y eso fue lo que yo hice, lanzarme con procesos de coaching, de desarrollo personal, a conectarme con esa esencia, y en medio de ello, cuando la palabra ya se había abierto un espacio en mi vida,
yo empecé a buscar herramientas, allí encuentro la certificación de Soy Speaker Latam y me doy cuenta que un speaker nace y que un speaker se hace. Y ese es digamos, el camino que he venido recorriendo hace unos años. Cuéntame, Incluso, ¿a ti cómo te pasó? bueno, aquí una confidencialidad. Sí. Mi padre es comunicador y yo nací, o sea, como que crecí escuchando la historia de que mi padre era comunicador. Una palabra que me conectaba, entonces, y líder, pues aparte en los procesos políticos, y como que tuve esa imagen muy presente, entonces voy Un obviamente, referente. un referente, que en la vida hay que tener referentes para saber cómo saber direccionar muchas cosas de las que hacemos. Entonces empiezo creciendo y mi mayor impacto con la palabra fue cuando yo fui personera del colegio. ¡Wow! ¡Qué linda! Entonces tomaba obviamente voz y mando. No fui la típica que prometió que iba a poner una piscina en la mitad del colegio, que todo el mundo me pregunta, ¿puso la piscina? No puse la piscina. Pero sí me prometí hacer unos cambios que de pronto no todos fueron posibles, porque no estaban a mi alcance en temas económicos, que había mucha gestión de por medio. Pero esa fue esa primera vez que yo tuve como me paré enfrente de tantos estudiantes y a mí me da mucha risa porque es una historia que recuerdo mucho porque la gente me decía, Sara, 02, Sara, y yo decía, increíble lo que se puede generar y todo fue a través de la palabra porque yo iba salón por salón vendiendo mi idea, que quería generar como personera. Fui creciendo, estudio comunicación social, ya casi soy su comunicadora de confianza. Y empiezo a afinar el hecho de mi pasión por comunicar. Entonces, empiezo con el propósito de qué voy a empezar a comunicar, qué voy a empezar a decir. Me conecta mucho el tema del marketing digital, empiezo el tema del emprendimiento y veo que soy referente de pronto para muchas personas. Es como que si necesitas saber de marketing, ve donde Sara. Si necesitas hacer un video, Sara es la que te va a apoyar. Y obviamente tengo un equipo de trabajo detrás que es también grandioso y súper talentoso. Pero esa ha sido como mi cercanía como con la palabra. Llega Soy Speaker Latam a nuestras vidas, pues de mi papá y mía, y empiezo a ver como esa transformación de las personas del antes y el después de hacer la certificación Soy Speaker. Y yo digo, qué impresionante. Obviamente, también pasó un testeo por mí y que yo creí que la tenía súper resuelta y cuando mi papá me dijo, listo, vamos a hacer un ejercicio en donde nos vamos a poner al frente contando nuestra historia de vida y yo, ¿qué cuento? ¿Cierto? Sí. Entonces como que también me reté, algo que hemos dicho mucho, hagámoslo con miedo y todo, ustedes no creen, pero aquí estamos sudando, de pronto frías, pero hemos como que entendido nuestro proceso y esa pasión que tenemos como por la palabra y que podemos expresarle como al mundo. Y es lo que más me conecta de un proyecto de Soy Speaker, ¿cierto? Porque yo podría decir, bueno, es de la familia, hago parte, soy socia, tal, y perfectamente podría hacerme como, no me quiero interesar del todo, pero aquí estamos porque cada día nos estamos formando, cada día somos nosotros los que también nos certificamos, los que hacemos el entrenamiento, que también vemos como qué podemos mejorar, qué podemos aprender nosotros desde la palabra. Y hasta el día de hoy, pues, me hace supremamente feliz impactar tantas vidas por medio de Soy Speaker Latam. Y le agradezco mucho a Dios porque hemos conectado con seres humanos espectaculares. Total. Que hacen parte de nuestra comunidad. Y hay una invitación para ustedes y es que aquí les vamos a recibir con mucho amor. Con miedo, se pongan rojos, tiemblen, amamos esos procesos en donde la gente... Que falte la respiración. Total, incluso el tema de la respiración es algo que tratamos mucho porque nos falta bastante, lo hablo por mí claramente, y sí, o sea, la invitación es a eso, a que hagan parte de Soy Speaker porque, digamos, a mí me llena de mucha gratitud y de mucho amor como ver los procesos, ¿no? Y lo más gratificante es quién eras cuando entraste, y ahora quién eres cuando saliste. Y yo creo que Olguita es una fiel representación de eso. Yo vi cuando ella hizo la certificación, obviamente la primera. Imagínate, tiene una destreza comunicativa, pero lo que ella les comentaba, tenía como de por medio un miedo o una etiqueta de ser tímida.
y ahora ver cómo has impactado a tantas personas desde tu profesión, cómo apoyas a las personas. Y eso no significa como que nos tengamos que parar enfrente de miles de personas, no. O sea, creo que con una conversación como esta ya nos sumamos muchísimo valor. Así El es. tú a tú, el face to face, es con tus clientes, con tu familia, cómo impactas con la palabra. Me parece muy bonito. Excelente. Bueno, y si hiciéramos un resumen, Saris, de una persona que ha hecho la certificación y una que no, ¿qué podríamos decirle a esa persona que está como dudando? ¿Hago o ¿Será no que sí? la certificación? ¿Cuáles son los plus, los valores agregados? ¿Cómo podemos resumir esas transformaciones de las que tú nos hablas? Pues tú que conoces toda la historia de Soy Speaker, has visto tantas historias bonitas transformarse. ¿Cómo podríamos resumir esas transformaciones que viven las personas cuando hacen la certificación? Yo digo que en Soy Speaker Latam hay algo supremamente importante y eso no pasa en todas las certificaciones. Yo siento que cuando yo he hecho masterclass y certificaciones es algo muy impersonal, es como ven, aprende y te vas, ¿cierto? Porque ya te di mi conocimiento, eso lo valoramos mucho también, pero Soy Speaker Latam logra conectar como desde el ser. Y hay como una espiritualidad o una conexión de Una por medio, conexión. Ajá. ¿cierto? Entonces es como este proceso en el que no solo vienes a aprender cómo a hablar enfrente de un micrófono, no solo vienes a aprender cómo expresarte corporalmente, no solo vienes a aprender cómo saber respirar, porque incluso eso es algo que hacemos en automático y no lo sabemos hacer, sino que también vas a aprender a sanar muchas cosas que pasan en tu vida, de por qué la voz no fluye, de por qué de pronto no das el mensaje, de encontrar la forma correcta de saber dar ese mensaje. Nos vamos a encontrar también cómo creamos ese propósito. Así es. Y nosotros hacemos un proceso muy bonito encaminado al ser, al que te conectes contigo mismo, a que te encuentres, a que encuentres tu propósito, a con qué razón quieres comunicar. Y hacemos un proceso, yo siento que ahí sí es un proceso 360, que de pronto la gente como que yo entendería algunos perfiles que diría como que no, vengo a aprender cosas como que no Técnicas. sé, es muy técnicas, como si a una mano me pongo el micrófono. No, aquí la invitación es a que desaprendas. A que desaprendas, que te dejes fluir como, que te dejes llevar fluir como en el proceso de ser Soy Speaker Latam, que como te digo, yo creo que el proceso de la comunicación es importante internamente y externamente. Bueno, Olga, y a través como de las historias que acabamos de contar, yo quisiera preguntarte, ¿qué significa para ti la palabra, hacer parte de ella y hacer, por ejemplo, parte de la comunidad de Soy Speaker Latam? Para mí la palabra significa estar segura de que yo puedo, dejar atrás las limitaciones, reconocerme como una persona tímida quizás, que a veces me tiembla la voz, que tiene algunos miedos todavía que superar, reconociendo que eso no tiene por qué limitar mi historia y no tiene por qué privarme de vivir lo que yo quiero vivir. Es permitirme cada rol que tengo como consultora, como empresaria, como speaker, gozarme ese espacio con toda, sin límites, sin pensar en el qué dirán, simplemente siendo yo, conectando con mi esencia, reconciliándome con mi ser, con mi historia y permitiendo que esa historia impacte a otras personas, sin aparentar o sin buscar número de seguidores, sino creyendo que es una historia bonita que contar. Eso yo creo que es lo que a mí me llena de alegría, de orgullo y mucho es lo que me ha conectado justamente con Soy Speaker Latam. Brutal. Y en tu caso, Sarita. Una pregunta que estaba haciendo retrospección a ver cómo también la respondería, y yo creo que es un proceso de sanación constante con mi vida, ¿cierto? Que la palabra es lo que sale de mí, lo que expreso a través de lo que estoy sintiendo y viviendo en el momento. Entonces,
Cuando era personera, muy probablemente era una palabra que me conectaba, que era efusiva, que estaba feliz por el reconocimiento que había tenido. Hay aspectos en la vida en la que, ¿qué va a pasar con mi palabra si de pronto no he encontrado qué decir o cuál es mi mensaje de valor? Entonces, como un proceso de sanación constante en donde reconozco que por medio de la palabra puedo aportar ese valor, o muchas veces no lo voy a aportar y mejor como que me quedo callada y me hablo a mí mismo. Así Entonces, es. como un proceso de sanación que ha sido también como supremamente bonito. Y yo creo, Olga, que tú que has sido obviamente la entrevistadora de esta miniserie de Mujeres Speakers, hemos aprendido mucho de qué significa la palabra para cada persona, ¿cierto? Wow. Y es algo que también como que queremos invitarlos a que se piensen qué es la palabra para ustedes. No el hablar en público, qué significa para ustedes la comunicación, la palabra. Y no se pueden perder estos podcasts, ¿cierto que no? Porque están Buenísimos. increíbles. Así es. Realmente terminamos una jornada de grabación de estos podcasts. Yo estoy súper agradecida. De verdad que han sido momentos en los que teníamos una planificación para hacer estos podcasts y nos hemos llevado mucho más. Así Y es. estamos seguras que cuando lo escuchen tanto las personas de la comunidad como que apenas están explorando este tema de hablar en público o están buscando cómo aprender sobre oratoria, puedan nutrirse de estos mensajes de estas mujeres tan poderosas, y también invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, porque allí constantemente nosotros tenemos el propósito de publicar información de valor, aportarte valor, también divertida, porque nos gozamos esta vida speaker, para que tú puedas conectar con ese ser interior, con ese speaker que hay en ti, con esa persona interesada en dar un mensaje al mundo y que necesita información, formación, experiencias que potencien ese lado de la experiencia. Así es, nos encuentran en todas las plataformas como @soyspeakerlatam. Soy Speaker Latam con En M, paisa. en paisa, como para que nos encuentren, que se conecten con lo que estamos haciendo, que generemos una conversación. Aquí estamos para conversar contigo y hacer posible eso que de pronto ahí está como balanceando. De pronto no lo sabes, o si quisieras saber si esto es para ti o no. También es súper válido. Entonces, invitarlos a todos a que hagan parte de todo esto que estamos formando y a que seas parte de la comunidad, porque que lo diga la comunidad, ¿cierto? Así es maravilloso ser parte de la comunidad de Soy Speaker Latam. Así es. Bueno, un gusto hablar contigo hoy, Sara. Y igualmente, Olguita. De nuevo invitarlos a que escuchen estos podcasts, sino todos los demás que tenemos allí, todos los demás episodios y la información que tenemos en nuestra página web y redes sociales. Una bendición compartir este podcast contigo. Chaito.